buscar objetivo. La ecuación, yo ya la ingresé igualada a 0. Simplemente venimos acá donde nos dice datos, análisis y si buscar objetivo. Entonces, nos dice que tenemos que definir la celda con la cual vamos a hacer el cálculo, que en este caso es la celda E23. ¿Con qué valor? Como tenemos igualada la ecuación a 0, tenemos que poner 0. ¿Y qué celda vamos a cambiar? Vamos a cambiar la roja, que es la celda con la que vamos a hacer el cálculo, la que nos va a mostrar el cálculo de la tubería. Una vez hemos hecho el cálculo, venimos a revisar en este punto si la caída de la presión del silenciador está entre 1 y 10, nuestro ejercicio es válido. Si la caída de presión está por fuera de ese rango, es porque cometimos algún error en los datos que le ingresamos o lo pusimos en la escala que no correspondía. El resultado que obtenemos en este caso particular para este equipo es de 8.34 pulgadas. Ese es el diámetro interior de la tubería. Pero ese diámetro no lo vamos a encontrar, pues no puedo ir a la ferretería, me vende por favor una tubería de 8.3 pulgadas. No existe ese diámetro, entonces tenemos que irnos al diámetro estándar que se consigue en el medio por exceso más cercano. En este caso, de 8 salta a 10 pulgadas. Tendríamos que instalar tubería de 10 pulgadas. Muchos van a decir, hombre Edwin, pero uy, ahí se nos va a subir mucho el precio de la instalación, porque mire, son 130 metros con 13 curvas, y ¿por qué no la instalo de 8? ¿Qué pasa? Durante la operación del equipo, cuando el equipo esté trabajando al 50, 60% de la carga nominal, el equipo va a funcionar sin problema. Pero cuando empecemos a exigirle y empiece a sacar más gases por el escape y más gases, vamos a tener una saturación de los gases dentro de las tuberías y nos van a generar esa contrapresión que nos va a hacer perder potencia. Entonces, cuando más necesitamos la potencia del equipo, es decir, cuando tengamos la potencia cercana al 80 al 90% de la capacidad de nuestro equipo, el equipo no nos va a responder y es posible que se apague. Entonces, o que pierda revoluciones y al final se salga del sistema. Entonces, es muy importante que si el cálculo nos da 8.0001, tendremos que irnos a la tubería inmediatamente superior que nos encontremos en el mercado. Ventilación del recinto. Este es otro tema con el cual nos vamos a encontrar muchísimos mitos y muchísimas versiones de personas que han trabajado los cuartos sin de pronto el tecnicismo suficiente o el estudio alrededor de los sistemas basados en temas técnicos. Los cuartos requerimos que la ventilación del cuarto sea completamente uniforme, lo que llaman que sea una ventilación positiva, que vaya y nos refrigere el equipo desde la parte del panel de control hacia el radiador, como lo vemos acá en esta imagen. Entonces tiene que entrar el aire de tal manera que nos pase, nos refrigere el generador, porque el generador también tiene un ventilador que nos va a ayudar a refrigerar, entre para que tome la admisión del motor, tome el oxígeno necesario, el aire necesario para hacer la combustión, y luego pase por el radiador y por último lo podamos evacuar. Es muy importante que podamos tener este flujo. Si tenemos la salida, por ejemplo, si en el cuarto, como todos sabemos, los diseñadores lo último que piensan es en las plantas eléctricas y nos dejan así como en el baño, en las casas viejas que debajo de la escalera metían el baño, así nos están dejando a nosotros ahí debajo de la escalera, nos dejan para instalar la planta eléctrica. Si por decir algo tenemos un cuarto, una ventana en este punto, lo que tenemos que hacer es enfocar el aire de tal manera que lo podamos traer y que el aire fluya por toda el área
de la planta eléctrica que nos refrigere el generador, nos ayude a que la admisión del aire que necesita el motor entre bien y al final salga por el radiador y refrigere baje la temperatura del refrigerante para que el motor se pueda refrigerar. También es muy importante que en la medida de lo posible no tengamos la salida y el ingreso de aire fresco en el mismo muro o por el mismo lado. ¿Por qué? Porque si supongamos tenemos el ingreso de aire acá también y tenemos esta salida de aire caliente, el aire caliente nos va a recircular y va a entrar caliente al cuarto, lo cual va a empezar a generar un ciclo positivo de aumento de aire, de temperatura en el cuarto, y al final nos va a recalentar el equipo y va a hacer que este se salga por una sobretemperatura. Entonces es muy importante tratar en la medida de lo posible que no estén en el mismo punto. Pero, como hablábamos ahorita, o como les exponía ahorita, generalmente los diseñadores nos dejan de último a nosotros en las plantas eléctricas en unos cuartos muy pequeñitos donde tenemos que tomar y sacar el aire por el mismo punto. Entonces, en esos casos tenemos que valernos, si definitivamente sí se puede hacer la instalación, tenemos que valernos de una gran amiga de nosotros que es la termodinámica. La termodinámica dice que los fluidos cuando están calientes tienden a subir y cuando están fríos tienden a bajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de buscar que la salida de aire caliente esté en la parte más alta, en la parte superior, y buscar de alguna manera que lo enfoquemos para que salga hacia arriba. Y la toma de aire la ponemos en la parte inferior y buscar que esta entre de tal manera que entre hacia arriba. Así, tratamos de que haya la mayor cantidad de transferencia de calor de este aire caliente al medio y no nos entre caliente a nuestro sistema. Y no nos entre caliente a nuestro sistema y así poder garantizar que el equipo va a tener dentro del cuarto, va a tener las óptimas condiciones de aire. Otro tema que tenemos que tener muy en cuenta y que tiene muchos mitos es el tamaño de la rejilla de ingreso de aire, las ventanas de ventilación. ¿Qué pasa? Yo he escuchado a muchas personas que instalan plantas y que nos dicen, no, eso es muy fácil, ingeniero, el tamaño de la rejilla de ventilación debe ser de 1.25 o 1.3 veces el área del radiador. No, eso debe ser 1.5 veces y lo hacen así sin tomar en cuenta algo que es muy importante, y es que cuando nosotros ponemos las rejillas, esa ventana no tiene un ingreso de aire completamente libre. Tenemos este tipo de rejillas o algún otro tipo de microperforados que hacen que el aire no tenga ese área libre exacta a la que nosotros estamos haciendo. Entonces, es decir, por ejemplo, en esta persiana, que es la persiana que recomendamos nosotros para la instalación. Y eso da un mal ejemplo de parte de nosotros. Que tenemos nosotros para la ventilación, que recomendamos nosotros para la ventilación, es la de celosía tipo EPM que llaman acá en Antioquia. Y es una rejilla que tiene esta forma para el ingreso. Entonces, como pueden ver, solo tenemos esta área libre para el ingreso. Entonces, si la ponemos de 1.25 veces el tamaño del radiador, lo más seguro es que no vamos a tener la ventilación suficiente para que el cuarto se ventile de la manera o que entre la cantidad de CFM necesarios de acuerdo a la necesidad que tenemos para nuestra planta eléctrica. Entonces, se perdió la presentación. ¿Cómo podemos? Ahí ya la ven. Hola. Edwin, sí, yo la estoy viendo. Muy bien. Yo también la estoy viendo. Sí. Está viendo normal. Ya regresó, gracias. Edwin, se ve. Muy bien.
Edwin, Bueno. Edwin, ¿cómo Sí. estás? Edwin, ¿me Sí, escuchas? señor. Sí. Edwin, con Willington Cabey, ¿cómo estás? Edwin, te recomiendo que no permitas el acceso de más personas porque puedes saturar el canal y por eso algunas personas no escuchan ni visualizan tu pantalla. Ok, listo, Willington. Ese Muchas también, gracias. puede ser el internet de las personas que están ingresando, qué pena que participe ahí, pero puede ser de las personas el internet de cada uno, no de... Es el internet de cada uno, no tiene Sí, nada no que el ver. expositor, Qué expositor pena, debe qué tener por pena, ejemplo. vea, ya pude entrar y no, vea, yo tengo reuniones con todo el santo país y esta es la primera que me falla. Entonces no era el internet, era algo que estaba ahí mal. Bueno, listo. Bueno, Ya estamos listos. Vamos a... En silencio. Edwin, ¿Tienes el micrófono? Edwin, Sí, ¿me escuchan? ya, ahora sí. Sí. Entonces, como les venía diciendo, Se entrecorta mucho la presentación. Se entrecorta. ¿por qué desactivan el audio? ¿me escuchan? Sí, sí. En este Ya me- momento sí, pero ahorita no, Edwin. No sé, se está desactivando. Ok. Se ve que se desactiva el audio. Por favor, coloquen todo en silencio y envían mensajes. Así es, recuerden que al final de la presentación vamos a hacer una serie de preguntas para que las lleven, las tengan apuntaditas y ahorita hacemos una sesión de preguntas bien interesante para que aclaremos todas las dudas que puedan surgir a partir del tema. Entonces, como les venía comentando, el área efectiva de esta rejilla no nos va a permitir tener una buena ventilación si simplemente utilizamos ese criterio de 1.25 o 1.30 veces el área del radiador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar una ecuación que nos ayude a realizar el cálculo para hacer ese cálculo efectivo. Nosotros en Caterpillar recomendamos la siguiente ecuación que tenemos acá, que es la longitud de la ventana, el largo de la ventana, este largo de la ventana, este largo de la ventana, sería igual a 1.25 veces por el área del radiador de la planta eléctrica que vayamos a utilizar. El área del radiador sobre n-1, n siendo la cantidad de celosías, o sea, esta sería una celosía, esta de acá una celosía, la cantidad de celosías que vayamos a hacer, y ya la distancia libre entre celosías, que vendría a ser esta de acá. Esta de acá sería la distancia libre entre celosías, ¿cierto? Y con eso calculamos el área. Vamos a ver una formulita en un Excel donde lo tenemos. Entonces, y al igual que si lo requieren tener ustedes, se lo solicitan al ingeniero de ventas que los haya invitado, él amablemente les va a enviar la hojita de cálculo. Entonces, vamos a revisar la fórmula. Entonces, tenemos la fórmula que es 1 igual a 1.25 veces el área del radiador sobre n-1 por a, ¿cierto? El área, el alto de la ventana, simplemente lo calculamos pues multiplicando la cantidad de celosías por el tamaño de la celosía, por el largo de toda la celosía, ¿cierto? Entonces, necesitamos asumir la longitud de la longitud de la ventana para calcular el área, y ahí despejamos la cantidad de celosías que requeriríamos calcular para poder tener un área efectiva suficiente para ventilar el aire. Entonces, una vez hemos calculado la cantidad de celosías,
Simplemente lo que hacemos es